Hola, en este vídeo vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras y vamos a resolver algunos ejercicios utilizándolo. Veamos primero cuál era la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Un triángulo podía ser acutángulo si sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados. Obtusángulo si uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Y rectángulo si uno de sus ángulos es 90 grados. Pues bien, el teorema de Pitágoras se aplica solo y exclusivamente a triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo, cada uno de sus lados reciben nombres. Cada vez que dibujemos un triángulo rectángulo, vamos a ver con mucha frecuencia que el ángulo recto se marca con un cuadrado. Los dos lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y es siempre el lado más largo del triángulo. En vez de sus nombres vamos a escribir ahora sus iniciales, hipotenusa H y catetos C. Como un triángulo rectángulo es normalmente un triángulo escaleno, los catetos no tienen por qué medir lo mismo. Por tanto, para distinguirlos vamos a ponerle un subíndice y los llamaremos a partir de ahora cateto 1 y cateto 2, aunque se puede cambiar el nombre de cateto 1 por cateto 2 sin problemas. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, me da una relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Veamos un ejercicio. Me podrían preguntar primero que compruebe si un triángulo es rectángulo sabiendo cuánto miden sus tres lados, en este caso 3, 4 y 5 centímetros. Para hacer los ejercicios siempre es recomendable dibujarlo. Dibujemos un triángulo rectángulo y pongámosle las iniciales de los lados. Entonces, en el caso de que este triángulo sea rectángulo, la hipotenusa, como es el lado más largo, tendrá que medir 5 centímetros y los otros dos catetos serán 3 y 4 centímetros. Si es rectángulo, tendrá que cumplir el teorema de Pitágoras. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es sustituir cada una de las letras por su valor. La hipotenusa por 5, cateto 1 por 3 y cateto 2 por 4. Y vamos a comprobar si 5 al cuadrado da lo mismo que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Realizamos los cuadrados y tenemos 25 es igual que 9 más 16. En el caso de que esto sea cierto, entonces los tres lados del triángulo están cumpliendo el teorema de Pitágoras y por tanto tiene que ser rectángulo. Si esta operación de la izquierda no fuera igual que la operación de la derecha, entonces no sería un triángulo rectángulo. Como vemos, 9 más 16 da 25, por lo tanto, sí, es un triángulo rectángulo porque cumple el teorema de Pitágoras. Veamos un segundo ejercicio. Como el teorema de Pitágoras me da una relación entre los tres lados, no tengo por qué tener los tres. Me pueden dar dos de ellos y pedirme calcular el tercero. En este ejercicio me piden calcular la hipotenusa de un triángulo cuyos dos lados miden 12 centímetros y 5 centímetros. Dibujemos un triángulo rectángulo y pongámosle sus nombres a los lados. Si me piden calcular la hipotenusa, entonces el cateto 1 será 12 centímetros y el cateto 2 5 centímetros. Para calcular la hipotenusa utilizamos el teorema de Pitágoras y sustituimos el cateto 1 y el cateto 2 por sus valores. Ahora calculamos los cuadrados que tenemos, de manera que 12 al cuadrado será 144 y 5 al cuadrado será 25. A continuación vamos a realizar esa suma 144 más 25, siendo la hipotenusa al cuadrado igual a 169. Y ahora nos preguntamos, ¿qué número al cuadrado me va a dar 169? Si recordáis los cuadrados perfectos, recordaréis que es 13. En el caso de no recordarlo, para calcular la hipotenusa necesitamos quitarnos ese cuadrado. Y el cuadrado se quita haciéndole la raíz al término de la derecha. Por tanto, la hipotenusa es igual a la raíz de 169, que da 13 centímetros. Veamos otro ejemplo. Ahora me piden calcular el cateto que falta de un triángulo rectángulo cuyos otros dos lados miden 10 centímetros y 6 centímetros. Dibujemos el triángulo rectángulo y pongamos nombre a sus lados. Si los otros dos lados que tengo son un cateto y la hipotenusa, el más largo tendrá que ser la hipotenusa. Por tanto, la hipotenusa va a valer 10 centímetros y el otro cateto va a valer 6 centímetros. Da igual que pongáis 6 centímetros al cateto 2 o al cateto 1.
La solución va a ser la misma. Aplicamos el teorema de Pitágoras y sustituimos en esta ocasión la hipotenusa y el cateto 2 por los valores que tenemos. Igual que en el anterior ejemplo, lo primero que resolvemos son los cuadrados, de manera que 10 al cuadrado es 100 y 6 al cuadrado es 36. Pero en esta ecuación, para poder calcular el cateto, tendremos que despejar, y para ello vamos a seguir las normas de las ecuaciones de primer grado. Necesitamos que ese más 36 se pase al primer miembro con el 100, por tanto el cateto 1 al cuadrado será 100 menos 36, y resolvemos esa resta. Y ahora, igual que en el ejemplo anterior, cada vez que queremos quitarnos un cuadrado tendremos que aplicarle la raíz al primer miembro o simplemente pensar qué número al cuadrado me da 64. El único problema de esto es que si la raíz no es exacta tendremos que calcularla. Por tanto, siempre es conveniente que sepáis que el cateto 1 es la raíz de 64 y después ponemos su solución, 8 centímetros. Ahora veamos que los triángulos rectángulos pueden aparecer en otras figuras y me pueden pedir calcular distancias desconocidas en ellas. Por ejemplo, en un triángulo isósceles me podrían pedir que calculara la altura de este. Y entonces, al dibujarlo vería que mi triángulo isósceles queda dividido en dos triángulos rectángulos en los que la hipotenusa es el lado del triángulo isósceles oblicuo. La altura de mi triángulo es un cateto y la mitad de la base es el otro cateto. En un cuadrado me podrían pedir que calculara la diagonal. Dibujando la diagonal veo que el cuadrado queda dividido en dos triángulos rectángulos, donde la diagonal es la hipotenusa de ese triángulo y los lados del cuadrado son los catetos. Y en un rombo me podrían pedir, por ejemplo, calcular cuánto mide su lado sabiendo las diagonales. Al dibujar las diagonales vemos que el rombo queda dividido en 4 triángulos rectángulos iguales, donde el lado del rombo es la hipotenusa del triángulo rectángulo y la mitad de cada una de las diagonales son los lados del triángulo rectángulo. Veamos un ejemplo. Calcula la diagonal del rectángulo de la figura. Me dan este rectángulo sabiendo la base y la altura. Si me piden calcular la diagonal, la dibujo y automáticamente veo que mi rectángulo ha quedado dividido en dos triángulos rectángulos iguales. Cojamos el de abajo. Vemos que el ángulo recto me identifica la hipotenusa como la diagonal. Por tanto, los datos que tenemos de ese triángulo rectángulo es que sus catetos son 9 y 12, siendo 9 la altura del rectángulo y 12 la base del rectángulo. Para calcular la diagonal, lo que tenemos que calcular es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras. Como en los anteriores ejercicios, sustituimos el cateto 1 y el cateto 2 por sus valores, resolvemos los cuadrados, realizamos la suma y por último, para quitar el cuadrado, hacemos siempre la raíz cuadrada del otro término. Y ahora, la raíz cuadrada de 225 es 15 milímetros, pero cuidado, esa es la hipotenusa del triángulo rectángulo. A nosotros nos están pidiendo que calculemos la diagonal del rectángulo, por tanto nuestra solución es, la diagonal del rectángulo mide 15 milímetros.